Bueno, como les decía, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno, tenemos asistentes de Lima. Ojalá que se unan a estas personas. Un agrado tenerlos acá con nosotros. Estamos muy felices porque ya vamos a iniciar en poquitos minutos nuestras charlas con nuestros dos invitados, la Consu y Seba por estos lados. Estamos empezando el tercer encuentro UX de experiencia, diseño y accesibilidad. Para nosotros es súper importante esta instancia, junto con la organizadora Karina. Estamos muy felices de tenerlos acá y de tener estos invitados tan importantes y referentes en sus respectivas áreas. Así que vamos a comenzar ya. Bueno, les contaba que el contexto de este evento es la tercera vez ya, por tercer año consecutivo que se hace este encuentro de UX. Hemos tenido expositores de varios países y en particular esta sesión nos enfocamos en expositores y referentes chilenos, donde vamos a hablar en específico de diseño y accesibilidad. Así que ahora vamos a empezar con el encuentro, y hay hartos asistentes, y le damos desde ya la bienvenida a los asistentes tanto chilenos como de afuera, de otros países, de Bogotá también están, de Lima. Bienvenidos y bienvenidas todos, y vamos a empezar con la primera charla. Esto es porque queremos tener mucho tiempo para poder hacer preguntas y conocer todo lo que nos tiene que decir. eh, en primer lugar, Consuelo Correa, que nos acompaña acá. Bienvenida, Consu. Les cuento un poquito de Consu. Es diseñadora de la Universidad de Chile, diseñadora de servicios y experiencia de usuario, y fundadora de Cuídame Online. También es mentora en la comunidad de Más Mujeres en UX, una gran comunidad que está en todo el mundo casi, está en muchas partes, tiene muchas sedes, ha ido creciendo mucho en el tiempo, así que si no son parte de esa, las chicas, únanse. Y actualmente trabaja como diseñadora senior de productos y también es docente en accesibilidad web en la Universidad del Desarrollo. Y aquí en particular, en esta instancia, la Consu nos va a contar sobre cómo iniciarse en la accesibilidad web. Así que, Consu, son todos y todas tuyos. Te doy Oye, el pase. muchas gracias. Suena muy cool, así como todas esas cosas. Que uno no se da cuenta que las hace hasta que las escucha, entonces como que me sorprendí, como, todo eso hago. Sí, un poco sí. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien, yo creo que sí. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá. La charla de hoy día es cómo iniciarse en accesibilidad web. Son como los baby steps para empezar a avanzar en este camino. Entonces, déjenme ver, porque claro, obvio que estoy compartiendo pésimo. Déjenme dejar de compartir porque lo hice mal. No sé por qué. Qué divertido. Ahí sí. Ya. Obvio que en algún minuto de la vida me tenía que pasar, así que vamos de nuevo. Ya. Ahí la PAME les dijo que mi nombre es Consuelo Correa Barros. Soy diseñadora, docente, divulgadora de accesibilidad y líder de Cuídame. Creo que eso es como lo que más me define. Entonces, vamos a lo que nos convoca, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a iniciar en la accesibilidad web? Lo primero que hay que entender es que todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos estar en situación de discapacidad, ya sea de manera permanente o no. Todos, en el fondo, podemos vivir una situación en que vamos a requerir de la accesibilidad web. Vamos. ¿Qué es la discapacidad? Como muy a grueso modo, ¿verdad? La discapacidad en realidad resulta de una interacción deficiente entre la persona y su entorno. Y eso evita que participe de manera plena y activa en la sociedad, pero en definitiva lo que impide es que la persona resuelva el problema que necesita resolver, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar para que la web al menos sea el lugar donde pueda resolver de manera autónoma, sin ayuda de nadie. Esa es como la idea muy a grosso modo. El dato es que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad y por lo menos cuando se hizo este estudio en el año 2011 representaba el 15% de la población,
pero ese número va en aumento y debe estar más bien cerca del 20%, ¿ya? Y ahí otro dato es que a medida que envejecemos, el porcentaje, si nosotros empezáramos como a dividir la sociedad por grupos etarios, el porcentaje va en aumento a medida que envejecemos y además se relaciona directamente con la pobreza. Y también con las mujeres. Entonces, ¿qué significa lo de la accesibilidad web, verdad? Significa que las personas, independientes de sus capacidades, van a poder hacer uso de la web. Así de simple. Y vamos a ver cuáles son esas pequeñas acciones que podemos hacer desde el diseño para, en el fondo, fomentar esa autonomía e independencia de las personas. Yo creo que quizás un poquito como por desconocimiento o... Sí, en realidad es como más por desconocimiento que por omisión, hemos diseñado la discapacidad porque siempre estamos diseñando, sobre todo los entornos digitales, ¿verdad? Para personas que son como nosotros, o sea, como personas que ven, que escuchan, ¿verdad? Que tienen todas sus capacidades motoras, y no hemos puesto atención de que hay personas que navegan de una manera distinta. Entonces sí, como de alguna manera tenemos como una culpa, yo creo que en realidad es por desconocimiento, pero es el resultado. El resultado es que hemos diseñado la discapacidad y por lo tanto podemos diseñar también una web accesible. Ahí les cuento que el 67% de los defectos de accesibilidad en una web están más del lado del diseño que del desarrollo. Entonces quiere decir que en realidad nosotros tenemos que empezar a hacer pequeñas cositas y esa es la idea de la charla de hoy. Baby steps. Ese es el camino. Como si nosotros empezamos a ver todo lo que hay que hacer para que un sitio sea accesible, nos vamos a, por lo menos, a sentir un poquito ansiosos. Como vamos a tener ahí a la ansiedad de Mont detrás de nuestras espaldas y no es necesario. Entonces, existe la forma de avanzar con estos baby steps. Lo primero es, bueno, muchos de ustedes pueden estar como familiarizados con el roadmap y traje una analogía, ¿verdad? Cuando uno quiere aprender a cocinar una torta de novios, no partes por la torta de novios, haces un cupcake. Vas probando cómo te queda, qué sé yo, y una vez que lo dominas, vas por la torta de cumpleaños. Y una vez que dominas la torta de cumpleaños, vas por la torta de novio, ¿sí? Más o menos, esto es lo mismo que debería pasar en el mundo de la accesibilidad. Entonces, existe la W3C, que es una organización internacional que trabaja en los estándares de accesibilidad web a través de este grupo que se llama la WAI, ¿verdad? WAI. La WAI es un grupo de trabajo que está permanentemente al interior de la W3C, trabajando en la promoción de la accesibilidad, y una de las 5 cosas que hace es trabajar en las pautas de accesibilidad, ¿ya? Las pautas en el fondo como lo que hacen es indicarnos los criterios que deben evaluarse y cumplirse, ¿verdad?, en nuestro sitio. Y ahí encontramos los niveles, entonces nosotros encontramos fácilmente ese cupcake, esa torta de cumpleaños y la torta de novio. Es así. Dijimos que existían las pautas, ¿verdad? Y las pautas proporcionan estos criterios que van a permitirnos testear, pero también entender cómo debemos diseñar para que el sitio web sea accesible, y basado en 3 niveles de conformidad. Tenemos en primer lugar A, que son como todos los criterios de nivel 1. Doble A, que involucra los criterios de nivel 1 y nivel 2, y triple A, que involucra a todos. Entonces, como A está bien, doble A está un poquito mejor, ¿verdad? Y triple A es un wow, tremendo wow. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora solamente en el A. Así, baby steps. Como ven que iba conteniendo, uno contiene al otro, esto funciona igual que las muñequitas rusas. Entonces, tenemos 2 pautas principales, en realidad está la 2.2 que es un borrador, pero está la 2.0 que es la norma ISO, está la 2.1, y la 2.1 involucra toda la 2.0 y le agrega nuevas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que en A tenemos solo 25 cosas de las que hacernos cargo. Pero en este baby step no nos vamos a hacer cargo de las 25, nos vamos a hacer cargo de unas poquitas, de las que podemos desde el diseño en el fondo como propiciarlas. Entonces vamos con eso. Cosas que tal vez sabemos, tal vez no, ¿verdad? Voy a asumir que lo sabemos. Hay un tamaño mínimo de fuente, si nosotros diseñamos, ¿verdad?, en medios digitales con tipografías inferiores a 16 píxeles, en realidad estamos impidiendo como una lectura fácil, ¿verdad?
Entonces, la primera recomendación es usar fuentes desde 16 hacia arriba, excepto quizás casos muy puntuales como podría ser que si un pie de una foto, podría ser una tipografía 14. Pero en general pensemos en 16 píxeles y si por casualidad existiera alguien desde el área de desarrollo en la audiencia, esos 16 píxeles en realidad en el momento de generar el código CSS debería pasarlos a EM, que equivale creo que a un EM. Otras cosas que más o menos entendemos, ¿verdad? Desde la formación del diseño es que nuestros diseños deben tener un contraste adecuado. Ahora vamos a ver que ese contraste se puede medir. Y además entendemos que debe existir una estructura, ¿verdad? Como que el sitio debe, o sea, el menú no debería cambiar de posición o el footer, ¿verdad? La estructura debe ser consistente y predecible y además debe ser responsiva, debe como adaptarse a los distintos formatos digitales. Entonces hablemos de todas esas cosas que tal vez no sabemos o que no entendemos tan bien. ¿Cómo vamos a entregar esto a desarrollo? Fíjense que algo de lo que nadie se hace cargo es el título de la página, ¿verdad? Y el título de la página es lo que se muestra en los navegadores, en las pestañas arriba. Y bueno, se muestra en la mayoría de los navegadores, debería mostrarse en todos, la verdad. Y nos permite identificar en el fondo las páginas cuando tenemos varias abiertas, ¿verdad? También aparece en los resultados de los motores de búsqueda y es utilizado por los marcadores cuando añadimos a favoritos. Típico que, no sé, pues encontramos algún artículo interesante, lo añadimos a favoritos y va a utilizar ese marcador. Y además es leído por los lectores de pantalla. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener desde el diseño? Porque estos títulos se diseñan. O sea, es como... sí, esa es la verdad de las cosas, que los títulos también se diseñan, y lo primero es que debe describir correctamente, ¿verdad? Y en forma muy breve el contenido de la página. Y eso nos va a dar una nueva pista. Cada página del mismo sitio va a tener un nombre diferente. Entonces debe ser capaz de identificar a esa página, por un lado, y distinguirlas entre sí, pero también distinguirlas de la competencia. Por ejemplo, en el caso del supermercado Totus, no es cualquier supermercado, es el Totus, pero es del mundo supermercado. También tenemos como las alternativas de texto, no sé si las conocen, pero en el fondo es cuando nosotros colocamos una imagen en una página web. La alternativa de texto es un textito que aparece cuando la imagen no está disponible. Por ejemplo, si la imagen no se cargó porque recibí un correo, ¿verdad? Y yo definí que una regla donde si la dirección no es conocida, no muestre las imágenes, por ejemplo. Ahí va a aparecer el alt. Y alt es distinto del title, que es otro atributo, ¿verdad? Porque solamente aparece cuando la imagen no está disponible. Y aquí, como un dato, ¿verdad? Es que todas las imágenes en un sitio web deben tener el atributo alt, pero solo debe tener contenido cuando esa imagen no es descriptiva. O sea, cuando la imagen transmite un propósito, ¿verdad? O quizás una acción. Entonces les dejé un árbol de decisión, como ahí le puse como inicio de decisión. ¿La imagen transmite información útil para interactuar y comprender? No. Entonces es decorativa y déjalo el atributo alt vacío. Y vas a tener que decirle a desarrollo, el atributo alt de esta imagen es vacío, ¿verdad? Pero si la imagen transmite información, ¿verdad?, que es relevante para el usuario, vamos a tener que generar un nuevo doble check, o sea, un nuevo check, ¿verdad? Es como, esta imagen, por ejemplo, está acompañada de una etiqueta, ejemplo, cuando tengo el buscador y tengo el icono de la lupita y al lado dice buscador, ¿verdad? Hay una etiqueta que acompaña. Entonces, en ese caso, vamos a dejar la imagen, de nuevo, la vamos a considerar decorativa. Pero en cambio, si es una imagen sola, que es típico como del icono del menú o el icono del buscador, ¿verdad? Y transmite propósito, y es importante que el usuario lo sepa, entonces tenemos que colocar un alt descriptivo en el idioma del sitio web, además. Algo así. Nosotros tenemos nuestra página, ¿verdad? Nuestro diseño, y vamos a empezar a señalizar las distintas cosas que queremos como que desarrollo en el fondo lo incorpore. Entonces ahí yo puse como un grupito, ¿verdad? Que es Facebook, Twitter, Pinterest. Suena bastante obvio que ese de Facebook es Facebook, el de Twitter es Twitter, ¿verdad? Y el de Pinterest es Pinterest, pero es obvio para las personas que lo vemos. Cuando la persona no ve, lo que escucha es botón, 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 botón. Y no sabe
hacia dónde va ese botón. Por tanto, hay que indicárselo. Hay distintas maneras y va a depender en realidad si es que esa imagen está como por los estilos por debajo o en realidad está por encima, pero en definitiva vamos a tener que colocar algo que indique a qué corresponde. Otro ejemplo es cuando la imagen en realidad es también el botón y además es el botón de inicio. Muchas veces lo que hacen en desarrollo, ¿verdad? Cuando diseño no se lo dice, es colocan el atributo alternativo y colocan logotipo. Pero al usuario que sea el logotipo no le dice nada, lo que le significa es que ese es inicio, me va a llevar a la página de inicio. Y, y por ejemplo, en el caso del 3, cuando las imágenes son decorativas, típico de los blogs, entonces debería estar la etiqueta vacía. Y nosotros se lo comunicamos así a desarrollo. Hay muchas maneras distintas y cada quien va a encontrar su propia metodología para comunicarla a desarrollo, pero en definitiva, en alguna parte tienes que decirle qué tiene ese atributo alt. ¿Está vacío o tiene un texto? ¿Y cuál es ese texto? Y además ese texto no puede ser muy largo. Les voy a pedir que prendan sus cámaras y que me muestren algo similar a lo que está en la imagen. ¿Ya? Las pistas es que tiene un respaldo, tiene una base y tiene patas. Casi siempre tiene 4, pero podría tener quizás 3, depende de qué tan innovador. Entonces, como, si se pueden prender las cámaras, ¡yay! ¿No? ¿No están? Prendan sus cámaras y muéstrenme, por favor, sobre algo que tengan en el espacio similar. Genial. Muchas gracias, Ruth. Pame, no veo más. Están mostrando, sí, ahí Leonard también está mostrando, muchísimas gracias, vi también la de Daphne, genial. No sé si alguien puede prender el micrófono y decirme sobre qué estaba sentado el Seba Bascuñán. Seba, ¿podéis prender la cámara de nuevo y mostrar ¿qué es eso? Pame, tú que estás desmuteada, ¿qué es eso? Una silla gamer. Fantástico, ¿cierto? Es una silla gamer. Fantástico. Como ejemplo es súper bueno. Está muy pro. Como ejemplo es muy bueno porque en el mundo de la web, cuando algo parece algo, entonces debe serlo. ¿Ya? Ejemplo. Si algo es un título, entonces debe ser un título y debe ser tratado como tal. En el mundo del diseño vamos a hablar de encabezados, ¿cierto? Y esos encabezados tienen distintos niveles. Quiere decir que muchas veces se van a encontrar, me ha pasado, ¿verdad? Que nosotros como diseñamos un título, pero viene desarrollo y lo trata como si fuese un párrafo. Pero que sea un título, ¿verdad? Igual que la silla, comunica para los usuarios. Entonces, algo que tenemos que hacer es preocuparnos de los encabezados y si se fijan, todas las páginas web tienen secciones de información separadas y todas esas secciones tienen encabezados visuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta página dice el encabezado es encabezados, ok. Está justo encima del párrafo, ¿verdad? Tengo un encabezado y tengo un párrafo. Entonces, para que estos encabezados funcionen y cumplan el objetivo que deben cumplir, deben ser tratados como tales y quiere decir que van a tener un H. Tal vez algunos de ustedes van a decir como, oye, pero eso ya es un poquito de código. Es código sumamente básico y las personas que quieran trabajar en temas de accesibilidad van a tener que aprender el lenguaje común con desarrollo porque van a tener que comunicarle a qué corresponde. Entonces, para que se hagan una idea, los sitios web casi siempre tienen un H1, digo casi siempre porque en el inicio es aceptable que no esté, pero en todas las otras páginas debe existir un H1 y luego los distintos grupos de información que vayan apareciendo va a tener como titular un H2 y si aparece un nuevo título, si se ve como título, entonces es un título y va a tener que ser H3, anidado como lo estoy mostrando en la imagen. Entonces acá les pongo un nuevo ejemplo, así. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a definir estructuras, verdad? Y que todo texto que parece encabezado, entonces, va a ser tratado como encabezado. Muy bien. Lo primero es, para entender cómo gestionamos los encabezados, es entender las zonas de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de este sitio web de Artíbalo, el encabezado, ¿verdad? Que engloba todo, es este fact y contacto, y luego tengo un nuevo grupo de información que se llama preguntas frecuentes, y luego tengo un hablemos, donde además existe un síguenos. Perdón. Entonces vamos a mostrar. Bien.
cada página va a tener un H1, lo dijimos, que es como el título que engloba toda la información, y en este caso está arriba. Y luego, cada grupo de información, el título que tiene correspondería a un H2, y si van apareciendo nuevos grupos, entonces va a ser un H3, ¿verdad? En este caso, síguenos es mucho más chiquito que hablemos, sin embargo, el nivel jerárquico, por ser otro grupo de información, ¿verdad? También es un H2. Lo que quiero decir con eso es que la jerarquía semántica no tiene por qué ser igual a la jerarquía visual. Es una jerarquía conceptual. ¿Se entiende eso? Voy a pensar que sí, y que me están asintiendo. Sí. ¡Hey! Sí, Gracias. Consu. Sí, están comentando en el chat que sí. Ya, muy bien, gracias. Que como no lo estoy leyendo, tal vez debería haber abierto el chat. También, Alguien dijo no. David no. dijo que no. Ay, caramba. Ya. Mira, esto es como teoría de conjunto. Entonces, lo que pasa es que existen usuarios que van a navegar a través de los titulares, ¿ya? Y en el fondo nosotros tenemos como capítulos. Nuestras páginas web también tienen capítulos, y acá vamos a tener que desarrollar una lógica matemática o lógica como de dominación patriarcal. Y algo que le digo siempre a mis alumnos en temas de accesibilidad es que es el único lugar donde es aceptable, ¿verdad?, que una cosa domine a otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que definir los grupos de información y definir su nivel jerárquico, de importancia conceptual. Entonces, muchas veces vamos a tener títulos que son muy chiquititos, pero que igualmente tienen la misma jerarquía, el mismo peso que un título más grande. ¿Qué pasa? Que las personas que utilizan, por ejemplo, el lector de pantalla y que utilizan los titulares para navegar, los titulares se van mostrando en el orden de relación. Entonces, va a buscar primero un H1, luego va a buscar el H2, y si es que tiene un H3 anidado, te va a leer ese H3, y después va a volver al H2 y así. Entonces, lo que pasa en general con las tecnologías asistivas es que si la jerarquía no responde como a estos grupos de información, va generando saltos, va y vuelve. Entonces ya no tengo una lectura del sitio que tenga lógica, ¿vale? Por eso es tan importante entenderlo. Ahí como recomendaciones, bueno, hay mucha documentación, tengo poquito tiempo, entonces como que si quieren después me pueden consultar por LinkedIn, no hay problema. Voy a avanzar y después por último lo retomamos en las preguntas, ¿vale? También tenemos que preocuparnos de la relación de contraste visual, ¿cierto? Estamos hablando de colores. Entonces, muchas personas pueden leer el texto, ¿verdad? Pero necesitan que exista un contraste suficiente. Por ejemplo, una persona mayor que tiene como mayor o menor sensibilidad quizás a, no sé si en realidad si es menor o mayor, pero que no percibe correctamente, ¿verdad? No, un gris sobre gris seguramente no va a haber mucho, ¿verdad? Como es este caso que me está marcando muchísimos errores. Entonces, muchas personas van a requerir un contraste visual que sea más alto, ¿ya? Como, por ejemplo, personas con discapacidad visual, pero que en realidad todavía ven, tienen una capacidad reducida de la vista. Entonces, también es relevante para las personas que tienen dislexia. El blanco sobre negro, por ejemplo, genera un efecto borroso, entonces eso no es muy bueno, ¿verdad? O los colores extremadamente brillantes también generan un problema para ciertas personas y resultan difíciles de leer. Entonces, existen herramientas que nos van a permitir evaluar la relación de contraste con el código ya vivo, funcionando en una página, pero también otras que me permiten entender si mi diseño va por un buen camino. Entonces, por ejemplo, está Contrast Checker, está Stack, ¿verdad? Ahí el SEA es el rey de Figma, así que puede contar mucho al respecto, pero nosotros nos vamos a preocupar de entender que las tipografías pequeñas requieren una relación de contraste distinta, ¿verdad? De hecho, mayor que las tipografías más grandes, y tiene mucho sentido, ¿verdad?, que un texto grande, como el titular de esta relación de contraste, necesita una relación de contraste menor que un texto extremadamente pequeñito, ¿verdad? Entonces, esto se puede medir y también tiene niveles. Entonces, nosotros al menos deberíamos asegurar el nivel AA, y en nuestros sistemas de diseños deberíamos incorporar los colores de esta forma. Así que ahí les paso el dato a todos los UI, incluido mi amigo Sebastián.
para que lo empecemos a incorporar y en el fondo nosotros sepamos como, ok, este nivel de contraste aprueba o no aprueba, porque muchas veces nosotros vamos y lo medimos en línea y nos quedamos con la sensación de que sí, funciona. Y claro, funciona, pero para textos grandes. ¿Cuál es la relación en textos chicos, verdad? Entonces vamos a tener que tener ese cuidado. Y en el caso de los formularios, me voy a pasar la hora, parece, pero estamos terminando. En el caso de los formularios, también como diseñadores nos podemos hacer cargo porque, bueno, la mayoría de los sitios web contienen formularios, ¿verdad? Y necesitamos que todos los usuarios entiendan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y dónde están los campos obligatorios, por ejemplo, para que de hecho no cometan los errores. Pero una vez que los cometen, que sepan dónde está el error. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los diseños de formularios señalan el error únicamente con una línea de color, pero existen las personas daltónicas, existen las personas, qué sé yo, o sea, existen las personas ciegas, de hecho. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no van a percibir ese color, entonces necesitamos generar un algo adicional, que puede ser un icono, por ejemplo, y un texto que explique el error y cómo recuperarme del error. Pero lo correcto es que los formularios tengan al principio un texto con la instrucción, ¿verdad?, de cómo se completa. Entonces, todos los formularios o la gran mayoría de los formularios tienen campos de texto que son obligatorios y requeridos y que están marcados principalmente o mayoritariamente con asterisco. Nosotros tenemos que indicar al principio del formulario que los campos requeridos fueron marcados con asterisco, ¿vale? Entonces, cosa que la persona cuando se encuentre con eso ya lo sepa. Y además, bueno, cuando la persona cometa un error, tenemos que señalarle el error, ojalá al principio del formulario, ¿verdad? Y después en el contexto, eso sería lo ideal, pero no basta con que le digamos generaste un error. Hay que decirle cómo recuperarse. Y lo otro es que siempre debe existir un label a la vista. Pasa, por ejemplo, que, no sé si han visto esos formularios que son súper cool, donde una persona coloca como, no sé, viene el campo y dice el root, y viene en el placeholder, que es el texto que viene como dentro del campo, señala el formato del root. Pero luego yo empiezo a escribir mi root y se me olvidó el formato, ¿vale? Eso no estaría bien. Entonces, la información siempre tiene que estar disponible y además los labels deben estar correctamente relacionados al campo del formulario. Entonces, como datos, siempre debe existir una etiqueta arriba, visible, y esa etiqueta debe tener un contraste mínimo de AA. Lo mismo con los outlines. Y los errores no se pueden informar única y exclusivamente a través del color, ¿verdad? Tienen que mostrarse en el contexto. Después, otra cosa que se nos olvida desde el mundo del diseño es el estado de foco. ¿Para qué sirve el estado de foco? Es un estado del botón, pero también de cualquier elemento que sea interactivo, ¿verdad? Que comunica un estado de la interfaz. Entonces, deben ser similares entre sí para entender además que sigue siendo el mismo elemento, solo que está en un estado diferente, ¿verdad? Y tiene que estar además lo suficientemente diferenciado visualmente para que la persona entienda que algo cambió. ¿Cuándo aparece el estado de foco? Cuando navego, por ejemplo, a través de la voz, o cuando navego, por ejemplo, a través del teclado. ¿Qué pasa cuando yo navego a través del teclado y no sé dónde estoy? Porque no tengo el estado de foco, ¿verdad? Entonces muchas veces me han preguntado como, oye, Consu, pero es tan feo. Oye, pero tú, onda, podemos discutir si es feo o no es feo, pero no nos olvidemos de que los diseñadores resolvemos problemas. Debe ser útil. Entonces, lo primero es informar al usuario dónde se encuentra. Y estos elementos de estado de foco no son solamente para botones, son para todos los links y cualquier campo de formulario, un radio button, el checkbox y qué sé yo. Y en el caso de el radio button, que es como el circulito, o el checkbox, que es el cuadradito que nos marca con el chilito, ¿verdad? Ese estado de foco debe incluir el texto, como entiendo y acepto las condiciones, bla, bla. Es todo eso, porque quiere decir que todo ese elemento es clicable. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a diseñar un estado de foco para todos aquellos elementos que son interactivos, ¿verdad? Y que van a generar cambios en la interfaz. Y eso es todo. Por ahí esos son todos los baby steps que traigo para ustedes. Muchas gracias. Cualquier duda, por LinkedIn o me pueden leer o escribir a mi correo. No hay problema. Muchas gracias, Consu, por tu presentación. Estuvo súper clara, por lo menos
entendí mucho de accesibilidad, de los temas base, estos distintos niveles que existen, y que nos hayas dado ejemplos concretos de qué cosas podemos hacer muy en directo, muy desde el diseño del UI, súper bien, súper claro por lo menos para mí, y al parecer también está esta percepción de los asistentes. Buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa, yo siempre contesto dudas por interno, así que no hay problema. Hola, Consu. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, no te había visto, qué gusto. Y tuve que llegar un poquito más tarde. Hoy, Consu, tenemos una pregunta que dejaron en la inscripción y te la voy a hacer inmediatamente, ¿ya? Dice, ¿dónde se puede obtener una acreditación de UX? Te la preguntan a ti. Por acreditaciones, dice. Pero de UX. Sí, quizás que tengan algún tipo de foco en accesibilidad. O que tú puedas recomendar. Existen cursos de accesibilidad, no sé si son acreditaciones, pero cursos existen además del que damos en la UDD, me refiero. Entiendo que existen como plataformas tipo Platzi, ¿verdad? Que tienen como cursitos encapsulados, pero también en edX, lo voy a dejar en el chat, en edX existe un curso que es 100% gratuito, es bien específico, pero no tanto como para que cualquier persona no pueda tomarlo, ¿verdad? O sea, es como te explica cómo navegan las distintas personas con discapacidad, lo que requieren de la web y como te van dando pistas de cómo solucionar. Y yo diría que ese curso está re bueno. Y había uno en algo así como Colorhead, creo que se llamaba, que de hecho Two Brains estuvo dando como un código de descuento durante un tiempo. Ahora que veo la CEPI me acordé. Pero certificaciones propiamente tal desconozco. También sé que hay un diplomado actualmente que se está dando online a partir del 4 de noviembre en Aprende UX. Y ese es de una academia mexicana, aprendeux.com.mx, debe ser una cosa así, ¿no? Ahí hay un diplomado online por $200. Así que, y si no, pueden venir a nuestro curso en la UDB. La competencia. Pero certificaciones propiamente tal, desconozco. Sí sé que existen certificaciones más bien de otro tipo, como certificaciones para el sitio web. Certifico que mi sitio es, como que tu sitio es accesible. Eso existe. Y el problema es que ese día que le tomaron esa foto era accesible, pero al otro día viene alguien, ¿verdad? Modifica algo o crea un contenido nuevo y esa accesibilidad se puede ir rompiendo. Entonces, como de ahí la relevancia de estar monitoreando constantemente la accesibilidad. Sí, súper importante. Hay otra pregunta en el chat de Camila González. ¿Qué es primero? ¿El contenido? ¿Para qué código se le da a cada texto? Para saber qué código se le da a cada texto creamos el código y de ahí vamos designando cada texto. No, es como, me encanta la pregunta. Yo creo que es contenido, sí. Como soy de la idea que es content first. O sea, antes que mobile first y qué sé yo, y de hecho antes que todo eso es accessibility first. Ya, pero es el contenido primero porque efectivamente el desarrollador puede hacer las cosas de muchas maneras distintas. Por ejemplo, por eso yo les decía como, si tiene 4 patas, tiene respaldo y tiene un asiento, ¿verdad? Debe ser una silla. Si algo es un botón, si parece un botón, tiene que tener el tratamiento en el código HTML de botón. No es aceptable que sea un div que parezca botón, ¿ya? Debe ser un botón. Porque hay que entender cómo funciona la tecnología asistiva. La tecnología asistiva lo que hace es, por ejemplo, lee el componente y después te dice cuál es el contenido al interior. Entonces te va a decir, botón, Facebook, botón o bien enlace, ¿verdad? Como depende del tipo de contenido. Pero nosotros en realidad deberíamos como siempre diseñar primero, y cuando me refiero a diseñar primero es diseñar toda la experiencia, incluida la accesibilidad, y desarrollo va después y lo implementa y lo vamos a ir sometiendo a pruebas y testeos y qué sé yo. Entonces ahí como otra consideración, porfa sumen a las personas con discapacidad en los testeos. Por favor. Van a aparecer N cosas y además como que cuando solucionen los temas de accesibilidad, no tan solo van a haber adquirido mejores prácticas o buenas prácticas, ¿verdad? Sino que se van a dar cuenta de que ese cambio
benefició en realidad a todos sus usuarios. Entonces, denle nomás. Ya, tenemos otras preguntas. Vamos leyendo. Ya. Tenemos una pregunta de Daniela Silva que aprovechamos de mencionar, que es docente de la Escuela de Diseño de LOTEM. Hace el curso de diseño de interfaces digitales. Daniela nos pregunta, ¿qué tipo de obstáculos te has enfrentado al momento de diseñar pensando en accesibilidad? Consu. Es una súper buena pregunta y es triste. ¿Puedo sacar el violín más chiquito del mundo, cierto? No, en general el gran problema, mientras saco el violín, en general el gran problema con el tema de la accesibilidad es que son pocas personas las que le ven valor, ¿vale? Como en el fondo como que te dicen, ya, anda, pero el 20% de las personas con discapacidad, en verdad, por ejemplo, cosas que he escuchado, pero en verdad son personas pobres y no son parte de mi target, no son mis clientes. Y ahí uno dice como, ouch, ya. El dato sobre eso es que de las 1.000 millones de personas en el mundo que tienen discapacidad, 200 millones viven en situación de extrema pobreza, ¿verdad? Pero nos quedan 800 todavía. Entonces, ya que a los negocios les gustan los números, todavía, ¿verdad? Existen 800 personas que podrían comprarte si es que tu foco es efectivamente solo vender. Pero además cosas que, por ejemplo, que me he encontrado es como, no sé, ¿se han fijado cuando uno entra a un e-commerce y te señaliza con botones de colores el color de la polera o del pantalón que está disponible? Nosotros, las personas que son daltónicos, requieren que además, y bueno, en realidad las personas que utilizan tecnología asistiva también, requieren que además del botón de color, diga el color, rojo. Porque si yo soy daltónico, yo no veo rojo, veo verde caca, ¿cierto? Entonces, como cosas que te dicen es como que las personas daltónicas les da lo mismo el color, porque entonces como, pucha, ya, pero tal vez yo tengo un pololo, ¿verdad? Al que le encanta el rojo, y yo sé que le gusta el rojo y quiero que sea rojo. Entonces, en realidad nosotros no podemos tomar las decisiones respecto de qué puede comprar o qué puede requerir la persona con discapacidad en la web. No somos nosotros los que vamos a tomar esa decisión. Son ellos y ellas, ¿verdad?, los que van a decidir qué quieren hacer de la web y qué servicios van a consumir. Entonces, lo primero es como esa fase como de evangelizar. Hoy en día esa fase ya no existe más. Onda, ya todo el mundo lo entiende, existe una convención, ¿verdad?, de derechos de personas con discapacidad, y una ley, y hay multas en otras partes del mundo. Entonces, esa ya no es la conversación es cómo escalamos el conocimiento dentro de los equipos de diseño, y luego el verdadero problema es cómo lo implementa desarrollo. Porque yo le puedo decir a desarrollo, necesito que incluyas una etiqueta ARIA Label, por ejemplo, una ARIA Label, no sé, o algo para que, del Screen Reader Only o whatever, y desarrollo no sabe hacerlo. Y luego cuando desarrollo ya sepa hacerlo, va a venir una nueva brecha, que es como obvio. Anda, la gente, los analistas de calidad. ¿Cómo el analista de calidad va a poder medir esa historia de usuario si se hizo o no se hizo de la manera correcta? Porque no tienen las bases, ¿verdad? Entonces, como cuando me preguntan qué tipo de obstáculos, bueno, pues todos. ¿Y cómo lo enfrenté? Abrí un curso. Súper fácil, pues. Como yo decía, como no puedo ser la única persona que esté hablando de este tema, hagamos un curso, enseñémosle a mucha gente, ¿verdad? Y en masa y en comunidad vamos a resolver. Y han pasado ya 250 personas solo por el curso. Déjame abrir la puerta mientras me hacen otra pregunta. Pasen, niños. Ven que llegaron los niños. Hola. Saluden, niños. Hola. Hola. Oye, que estoy en charla, ¿ya? Sí. No se preocupen. Vamos a sacar esto y nos vamos. Perfecto, no se preocupen, se ven muy lindos. Gracias. Qué Qué divertido. bien, muy bien, Consu, muy bien. Quedan poquitas preguntas. Camila González, que creo que ya preguntó anteriormente, pregunta ¿cuál es el programa de asistencia? Ya, es que las personas con discapacidad navegan, ya sea por un software, ¿verdad? O por un hardware, pero existe como, se llama en el mundo así como tecnología asistiva, no de asistencia, ¿ya? Asistiva, con V.
Entonces, por ejemplo, el lector de pantalla es una tecnología asistiva, la línea braille es una tecnología asistiva, los mouse que tienen como botones más grandes también son tecnología asistiva, o estos teclados que tienen la tecla enorme, no sé si lo han visto, como, son propios como de las personas de la tercera edad, o los punteros, ¿verdad?, que ayudan a las personas con discapacidad motora a teclear. Todo eso entra en el mundo de la tecnología asistiva. Y lo que pasa es que, como, pucha, a ver, como que no quiero ser muy técnica, pero existe un árbol de accesibilidad y existe una API, ¿verdad?, que en el fondo va a interpretar la acción y lo va a renderizar como si fuera un clic. Y me va a llevar a lo que la persona quiso hacer. Pero eso puede ser un soplido o un parpadeo. Puede ser técnicamente cualquier cosa. Entonces, bueno, no cualquier cosa. Es bastante limitado, pero, por ejemplo, si ustedes revisan los que tengan Mac, pues me imagino que los PC también, pero no tengo yo, entonces no sé. Pero existen las preferencias de accesibilidad, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar mis preferencias. Entonces, eso es una forma. Y hay otras, qué sé yo, Siri, es una tecnología asistiva. O los lentes de la Alejandra Poblete, tecnología asistiva. Karina también tiene, ¿viste? Como todo, cualquier cosa, ¿verdad? Que me ayude a desempeñarme mejor en el mundo. Digital, me refiero, que ¿verdad? Va a estar asociado a eso, como tecnología asistida. Y luego entonces existe como el mundo del software, existe el mundo del hardware, pero además existe como la técnica, porque cada persona tiene un mundo propio de navegar, como que cada persona resuelve de una manera distinta, y hay niveles también. Hay usuarios que son súper pro, el otro día como que, el otro día, hace como 5 meses yo creo, pero ya el otro día, entrevistamos a una persona ciega que era ultra pro, entonces el sitio parecía que no tuviera ningún error. Pero antes habíamos entrevistado a una persona de nivel intermedio y estaba lleno de errores. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el tema de accesibilidad, nos damos cuenta de cómo reclutar a las personas con discapacidad, por ejemplo, como dónde hacer las entrevistas, en su casa, con su tecnología. Porque si tú eres usuario de Android y de repente te pasan un iOS, no vas a lograr resolver nada. Entonces vamos a decir como, oh, lo hicimos todo mal. No lo hiciste todo mal, lo que pasa es que la persona no sabe usar ese celular. Entonces, como no hay que ser tan duro y nada, baby step, vayan por el cupcake. Gracias, Consu. Tenemos dos preguntas. No sé si tenemos tiempo, Cari, para verlas. Sí, hagamos las dos preguntas. Y después seguimos con el... Ya, perfecto. Entonces cerramos con estas dos preguntas. La primera es de Washington Maturana sobre el tema de evangelización. ¿Crees que las compañías en Chile tienen conciencia de la importancia de la accesibilidad en sus productos o servicios? Fíjate que yo creo que sí. Mucha conciencia. O sea, bueno, en verdad, tal vez yo estoy en una posición donde la gente llega a preguntarme, entonces, pero por ejemplo, como cosas que me han pasado, como empresas grandes que son partes como fuera de mi pega, digamos, parte de holding internacionales, quieren resolver, sobre todo, primero, como quienes tienen conciencia de esto. Tienen conciencia las empresas que tienen presencia en el extranjero, donde además de la ley existe la multa. O sea, empresas que estén en Australia, operando en Canadá, que estén en Estados Unidos, Unión Europea, ¿cierto? Es como la Unión Europea. Es como bien obvio, en verdad, que si al otro lado hay una multa porque tu sitio no es accesible, si tú les vendes a ellos, entras a regir con las leyes de ellos. Simple, o sea, fin. Entonces, todas esas empresas tienen conciencia plena, ¿verdad?, de que esto está pasando. Al punto de que, por ejemplo, yo sé que en LATAM Airlines hay equipos dedicados a temas de accesibilidad y que en el fondo tuvieron que aprender en conjunto y han estado aprendiendo sobre el tema y saben bastante, la verdad, creo yo que saben bastante. Entonces, todas las empresas que en el fondo como que saben que los pueden venir a multar, como a Domino Pizza, ¿verdad? O Beyoncé, o qué sé yo, todas estas empresas internacionales tienen la conciencia. Pero además, como, ¿qué otras empresas tienen conciencia al respecto? Retail, servicios básicos, o sea, como
luz, agua, gas, ¿verdad? Todos ellos también tienen la conciencia y quizás tienen mayor conciencia hoy después de la pandemia, porque se les colapsaron los locales, po. Entonces, como cosas que la gente ha ido aprendiendo es que si resuelven la accesibilidad, el call center ya no va a estar respondiendo preguntas lesas como ¿cómo me logueo? Hola, disculpe, es que soy ciega. ¿Cómo me logueo? Ya no van a recibir nunca más esa llamada, porque mira que simple de decir como colocarle ahí, ingresar, justo al lado del icono del login, ¿verdad? Un ingresar, y resolviste. Entonces, como el call center ya estaría como resolviendo problemas de fondo y no de forma, ¿verdad? Entonces, sí, creo que las empresas tienen conciencia, los medios de comunicación tienen conciencia, las empresas como de servicio. El gran problema es que tengo la conciencia y no sé qué hacer con mi conciencia. ¿Dónde la deposito? Porque, ¿quién me dice a mí cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? ¿Quién me dice a mí una vez que me dijeron como estás haciendo todo esto mal? ¿Cómo lo corrijo? Y quién capacita a mi equipo a hacer esa corrección, porque en definitiva necesitas igual especialistas. Ya, y poco te esta Perfecto. última, así como que Sí. acabo de ver, así como saludos desde Espera, Pereira. espera. Sí, espera, Consu, que estaba la de Néstor, que está desde Cali. No sé si te referías a esa. ¿No? Ah, ya. Sí, es para respetar el orden de los chiquillos. Está Néstor desde Cali, Colombia. ¿Nos podrías contar las particularidades que tienen las pruebas de usabilidad para accesibilidad? Chan, chan. Sí, mira, no es muy distinto de cualquier prueba de usabilidad en verdad. Lo distinto es cómo vamos a reclutar a los usuarios, ¿verdad? Hay que entender que existen dos mundos dentro de las pruebas de accesibilidad. Por un lado, nosotros podemos contratar a un experto, que sea experto en tecnología asistiva, y que esa persona puede o no tener discapacidad, porque puede simularlo, ¿verdad? Puede saber usar, por ejemplo, la línea braille y peinarse en línea braille y navegar en nuestro sitio. Entonces, como tenemos el mundo del consultor experto en accesibilidad y tenemos el testeo con usuarios, ¿verdad? Con personas con discapacidad, que además de ser expertos en su tecnología asistiva y en su método de navegación, son expertos sobre su propia discapacidad y por tanto nos abre puertas para hacer entrevistas, ¿verdad? En profundidad y entender mejor los contextos, sus necesidades, sus motivaciones. Cuando nosotros decidimos entrevistar a usuarios con discapacidad, tenemos que tener las siguientes consideraciones. Lo primero es que sean un entorno accesible. O sea, por ejemplo, como, a ver, estoy entrevistando a una persona que es usuaria de silla de rueda y yo no tengo ascensor en mi oficina y estoy en el tercer piso. O sea, ¿en serio vaya a hacer eso? Es matado, ¿verdad? Es como que tú dices, ¿cómo podéis ser tan leso? Bueno, en el mundo del diseño está lleno de pavos lesos. Eso ha pasado muchas veces, ¿verdad? Es como no tener la consideración hacia el otro porque desarrollamos en la empatía, pero a veces se nos olvidan ciertos detalles. Entonces, la consideración es que nada es más accesible que tu propia casa. Fin. O sea, no hagas que la persona con discapacidad se mueva, a veces su tecnología es súper cara. Entonces, como, anda tú a su casa. Si no puedes ir a su casa, entrevístalo remoto, ¿verdad? Como súper bien. Entonces, bueno, eso después no hay que cambiarle como el aparato con el que navega. Porque, o sea, si tú quieres como entender cómo navega una persona, esa persona conoce lo que su contexto de uso tiene, ¿verdad? Onda, no va a saber usar, qué sé yo, si no usa iPad, no le pasé un iPad. Cosas que pasan así como una alumna una vez me contó que habían ido a hacer unas entrevistas y habían pasado tablet o iPad, no sé, y la persona no lo había resuelto bien. Claro, es que no es su tecnología, entonces tienes que entender primero cuál es la tecnología que usa. Solo es aceptable cambiarle la tecnología cuando lo que estamos probando es la tecnología. ¿Ya? Como eso es como de cajón. Después, otras consideraciones que hay que tener es que las personas también te están brindando muchísimo tiempo. Por ejemplo, como, no sé, pues, una persona sorda no nos va a poder contestar de manera tan inmediata, ¿verdad? Va a tener que escribir de alguna manera. Algunas personas sordas entienden de lengua de señas, si es que es así, hay que llevar nuestro traductor de lengua de señas, pero la verdad es que no todas.
Entonces, cuando esa persona no conoce la lengua de señas, nosotros tenemos que aprender a tomar notas por voz, mostrarle la pregunta y esperar a que la persona nos responda, ¿verdad? Y generar espacios para que las respuestas estén en otros contextos, por ejemplo, a través de un correo electrónico. Entonces, vamos a tener que empezar a adaptar nuestros procesos, ¿verdad? De todas maneras. ¿Y qué tipos de tareas le pedimos? Bueno, como las mismas de siempre. Exploración libre, como ingresa al sitio, dime con qué te encuentras, qué te parece, dónde están las dificultades, qué sé yo. O tareas muy concretas, como compra compra 1 kilo de pan, marraqueta, concreto, ¿verdad? Y págalo con tal cuestión. Y lo mismo que cuando nosotros hacemos una entrevista en realidad como un testeo cualquiera, ¿verdad? Donde le damos un contexto, como una historia. Acá también tienes que contarle una historia antes de decirle la tarea. No seamos brutos, ¿verdad? Como, ¿por qué quiero comprar 1 kilo de marraqueta? Ese tipo de consideraciones, y bueno, obviamente como si la persona habla, pedir que vaya relatando todo lo que está pasando, ¿verdad? Los pensamientos, qué sé yo. Y a mí me gusta mucho hacer como una entrevista, un testeo, y después pedirles como una tarea. Bueno, y después se paga, pues, y se paga bien, digamos. Así que eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por tus respuestas, Consu. Sabemos que hay 2 preguntas más en el chat. Te queríamos pedir si es que tú misma las puedes responder por el mismo chat para no quitar Sí. el tiempo, bueno, a los asistentes y a nuestro próximo expositor. Sí, yo Gracias también. a todos por sus preguntas. Y si tienen más, aprovechen de escribir desde ahí. Eso, yo contesto. Muchas gracias. Gracias Sí. por el espacio y por la invitación. Consu, yo te quiero dar las gracias a nombre de la Escuela de Diseño de la UTEM. Tú sabes que nosotros como universidad tenemos harta conciencia social, entonces este es un tema que yo creo que teníamos pendiente en las versiones anteriores, así que un honor contar contigo, porque yo sé que tenías una agenda súper apretada, entonces te agradezco que te hayas dado el tiempo para estar acá, y que esto haya sido como de valor no solo para estudiantes, que yo ya veo en el chat que hay estudiantes, hay docentes, hay titulados y hay gente de otros países, así que ha sido súper valioso para nosotros que tú puedas estar acá hoy día. Así que te Oye, agradezco un montón. gracias. Oye, les dejo el dato a los asistentes que creé un PDF con la presentación para que después Ah, se lo manden. Entonces, cosa que no se preocupen de ir a buscar el video para tomar la captura de pantalla, lo recibirán en sus correos electrónicos. maravilloso. Muchas gracias, Consu. Gracias a ustedes. Si contesta la encuesta de satisfacción, les entregamos el PDF. Eso, sin encuesta de satisfacción no hay PDF. Dios, gracias. Gracias. Muchas gracias, Consu. Bueno, ahora vamos a presentar al siguiente expositor, Sebastián Bascuñán. Sebastián es diseñador en comunicación visual de la UTEM, al igual que muchos de ustedes que están acá. Es diseñador UX UI y especialista en microinteracciones. Es advocate en Friends of Figma Chile y cofundador de UX UI Motion. Actualmente trabaja como diseñador UI en TwoBrains para Cencosud. Y el Seba, en esta oportunidad, nos va a hablar de diseñador a diseñador UI, de lo general a lo particular. Así que bienvenido, Seba. Son todos y todas tuyas. Gracias. No sé si se ve la pantalla y me avisan. ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve bien. Bueno, primero, gracias por la invitación y también un honor estar al lado de Consuelo, que ella es especialista en accesibilidad y este tema es súper, súper importante. Yo lo voy a volver a recalcar por ahí en la presentación, así que Consu, igual te voy a tirar flores y te voy a hacer propaganda. Bueno, pero vamos al tema que me convoca en esta oportunidad, de diseñador a diseñador UI, de lo general a lo particular. Les cuento que yo salí de la Escuela de Diseño de la UTEM también, soy alumno de la profe Alejandra, del profe Gray, y muchos de los que conocen ustedes y posiblemente han tenido clases con ellos. Actualmente soy diseñador UI en TwoBrains, trabajo para Cencosud. Soy Figma Advocate, como nos contaba ahí
Pamela, y soy cofundador de UX UI Motion. Pero lo más importante, soy ex alumno de la UTEM, y yo le tengo mucho cariño a la UTEM, así que agradezco mucho la invitación. Pero ¿qué es un diseñador UI? Un diseñador UI, la traducción en inglés es User Interface, interfaz de usuario, y él es la persona encargada de diseñar la interfaz que un usuario o una usuaria va a utilizar. ¿Qué tiene que saber esta persona, o qué debe tener en cuenta esta persona diseñadora UI? Tiene que saber de usabilidad, accesibilidad, fluidez, percepción, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí les voy a ir contando un poco más de cómo fue este camino de ser diseñador en comunicación visual a ser diseñador UI. Bueno, ¿cómo pasé de ser diseñador a ser diseñador UI? Todo comenzó cuando salí del colegio. Yo dije, ya, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué estudio? ¿Qué quiero hacer para mi futuro? Y bueno, muchas preguntas más. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero aprender? Muchas preguntas. Y finalmente yo sabía que a mí me gustaba mucho la creación de cosas. A mí me gusta mucho pintar, me gusta mucho el dibujo, siempre estuve como anclado al tema de la creación, de crear muchas cosas. Y ahí llegué a la UTEM, y bueno, pasé lo que posiblemente ustedes están pasando, el tema del tema de remoto no existía en ese tiempo, obviamente, no había pandemia, y bueno, las entregas eran presenciales, teníamos que colgar los pendones, muchas veces nos quedábamos hasta tarde trabajando ahí con mis compañeros, y bueno, conocí, y la UTEM puedo decir que fue mi base de diseñador hoy en día. Y bueno, pero después salí de ahí y dije, ya, ¿ahora qué hago? Y bueno, empecé a hacer la práctica en una agencia que se llama Elemento, donde me tocaba hacer branding, me tocaba hacer diseño gráfico, me tocaba hacer editorial, diseño de mailing, y también diseño UI, aunque yo no sabía en ese momento que lo estaba haciendo. En ese momento ya estaba haciendo diseño UI. Y también conocí también el tema del código, empecé a hacer HTML y CSS, y me di cuenta que había una relación, bueno, era una especie de pulpo que hacía de todo en ese tiempo, y me di cuenta que había una relación entre el diseño UI y el código. Y dije, ya, voy a adquirir mi primer superpoder, después de haber estudiado en la universidad. Voy a aprender HTML y CSS. Yo creo que como UI es muy importante, muy valioso saber de HTML y CSS y de muchos otros códigos, pero yo creo que HTML y CSS es como la base para saber un poco más de cómo se construye todo. Te ayuda a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cuanto a diseño. Te ayuda a pensar un poco más como desarrollador, que son las personas que en el fondo llevan a cabo tu diseño y lo ponen y le dan vida. Y hace también que diseñe un poco más con confianza. Y ahí también sumar el tema de accesibilidad. Te ayuda, por ejemplo, a saber qué es una etiqueta, qué es el CSS, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para un diseñador es como igual difícil entender que esto se puede convertir en esto, pero cuando sabes un poco de código, sabes que te das cuenta que puedes transformar esto, que se ve así más o menos, no, quizá no tan bien, puedes convertirlo en algo como esto. Obviamente teniendo en cuenta todos los temas de accesibilidad, como decía la Consu, que van por detrás en el código, pero si no lo supieras, si no supieras un poquito de código, quizás te costaría un poco más llegar a un resultado como este. Y eso te hace explotar la cabeza porque te das cuenta que hay una serie de códigos que se programan y se convierten finalmente en un diseño que tú diseñaste y después está la gente usándolo. Eso te hace como decir, wow, qué bueno que sé un poco de esto porque así puedo diseñar con más confianza. Bueno, después de haber pasado por esta agencia donde hacía un poco de todo, pasé por varias empresas, Anticipa fue una de esas, después pasé por Tinet, y ahí me di cuenta que me faltaba aprender de UX. Y ahí es donde dije, tengo que adquirir mi segundo superpoder, después de haber estudiado en la universidad, saber un poco de código, dije, ya, tengo que saber de UX. Y ahí yo dije, bueno, tengo que saber de UX, y UX es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Bueno, saber de usabilidad, de metodologías de investigación, de arquitectura de información, saber
de testeos con usuarios reales, cómo se hacen estos tests, de los que hablaba también Consu. Y ahí dije, ya voy a hacer un diplomado. Diplomado hay mucho. Yo hice el diplomado en la Finisterra, con el profesor Erwin Aguirre y María de los Ángeles, que también son docentes en la UTEM. Al menos sé que la profe María de los Ángeles sí es docente en la UTEM. Y me sirvió mucho. En ese diplomado, bueno, ellos a propósito sacaron un libro hace muy poco enfocado en el UX. Y estar en ese diplomado me sirvió mucho para aprender mucho del UX, metodología, cómo se testea, cómo se hacen los testeos, cómo se hace la arquitectura de información. Como les decía, un diplomado, incluso que es un diplomado que son varios meses estudiando, queda corto porque UX es muy, muy amplio. Pero bueno, ya tenía mi segundo superpoder, que era saber de UX. El primero fue saber un poco de código, saber de UX ahora. Y bueno, ahí está mi generación del diplomado. Y ahora dije, ya, ¿y ahora qué quiero hacer? Ya sé de UX, en la empresa donde estaba trabajando ya hacía UX, UI, hacía en el fondo las dos cosas, sabía un poco de código y dije, ya, ¿ahora qué quiero hacer? Quiero hacer UX, enfocado en el UX Research, contar también que hay muchos otros perfiles como UX Content, UX Research, como les decía, el perfil doble de UX UI que se enfocan en la investigación y también en el diseño, o quiero ser UI. Y yo como diseñador de profesión, yo dije, no, yo quiero ser UI, yo quiero diseñar la interfaz, quiero enfocarme en el diseño de la interfaz, sabiendo obviamente que nunca dejas de hacer UX. Y ahí llegué a TwoBrains, donde estoy actualmente. Bueno, ahí está una foto del equipo. Y en TwoBrains, bueno, llegué en ese tiempo, me acuerdo, llegué a BCI y me dediqué en el fondo a diseñar la aplicación del BCI, me acuerdo que ya el equipo de la aplicación, y bueno, me enfrenté a muchas cosas, a llevar también a cabo todo lo que había aprendido en el diplomado, a llevarlo a la práctica. Ahí, bueno, estamos mirando algunas pantallas, viendo la usabilidad de esto, cómo se analiza cada una de las pantallas para que en el fondo el usuario pueda comprender un flujo y pueda hacerlo, pueda llevarlo a cabo. Y también me tocó también hacer mis primeras charlas también de temas que a mí en lo personal me fueron gustando dentro de la especialidad del UI. Y yo dije, ya, pero ¿qué otro superpoder debo saber como diseñador UI? Y ahí yo dije, tengo que saber de sistemas de diseño. El sistema de diseño es algo que está detrás de todo lo que se diseña en el diseño de interfaz. Tengo que conocer cuáles son las metodologías de construcción de un sistema de diseño, principales referentes del sistema de diseño, crearlos, editarlos, ocupar UIKit. UIKit en el fondo es todos los elementos que componen un UIKit, son por ejemplo un botón, un input, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente testearlo y someterlo a testeo. Entonces, ya sabía un poco de código, ya sabía de UX, lo macro, y ahora me tocaba aprender obviamente sistemas de diseño, tenía que saber cómo podía aprenderlo. Y bueno, para eso les voy a dejar aquí como varias referentes que son para mí los principales. Hay muchos, pero para mí el principal es Material Design. Este es el de Google, que también se encarga de diseñar las cosas de Android. Está el de Human Interface, que es el de Apple, que también Apple también diseña las cosas accesibles. Y está una de las formas de construcción de un sistema de diseño, que es Atomic Design. Y esto también tenía que adquirirlo, entonces también esto fue más un aprendizaje autogestionado por mí solo, traté de aprender esto, viendo obviamente los referentes que están disponibles para todos en la web. Y bueno, aquí también les dejo Design System Repo, que es una especie de repositorio de muchos sistemas de diseño. Pero tenía una deuda pendiente. Y esa deuda pendiente fue saber de accesibilidad. Yo creo que como UI estamos obligados a saber de accesibilidad. La otra vez cuando me tocó hacer el curso, ahí paso el dato del curso de Consu, conversamos que para los diseñadores UI al menos debiera ser obligatorio. Quizás para todos debiera ser obligatorio, y yo siento que como UI en lo personal debiera ser obligatorio.
Y bueno, necesitaba saber cómo era diseñar pensando en todas las personas, saber los niveles de contraste, tipo de tipografía, tamaño adecuado, cómo se implementa la accesibilidad, como ya sabía un poco de código, sabía cómo se llevaba a cabo esto en el código. Y para eso, obviamente, como les decía, hice el curso inclusivo para plataformas digitales de la UDD, que precisamente Consuelo Correa y Carolina Aguilera, que es mi compañera en 2Brains, lo llevan a cabo. Y bueno, me sirvió mucho también para complementar todo lo que en lo anterior había aprendido. Me hubiese gustado haberlo tomado mucho antes, porque quizá hubiera hecho mejor las cosas, pero bueno, nunca es tarde obviamente para aprender. Y como les digo, me sirvió mucho para complementar todo lo que había aprendido. Pero todo esto que les estoy contando, tenía que hacerlo con una herramienta. Pero ¿dónde y con cuál herramienta voy a diseñar mi interfaz? Obviamente hay herramientas específicas para diseñar interfaces. Cuando empecé en la agencia que les contaba, lo hacía con Photoshop, lo hacía con Illustrator, incluso a veces con InDesign. Pero hay herramientas especiales para diseñar esto. Existe Sketch, existe XD, existe InVision Studio, pero obviamente como soy Figma, porque voy a promover siempre Figma, lo que te permite también Figma es siempre diseñar con un UI Kit o un sistema de diseño. Siempre que vaya a diseñar una interfaz, diseñar con, aunque sea un UI Kit pequeño, que después si tienes que tomar otro producto, otra cosa que tengas que diseñar de la misma marca, por ejemplo, de la misma empresa, te permita reutilizar algunas cosas y hacer más fácil el diseño. Obviamente la herramienta no hace al maestro. Todo lo que, todo lo que aprendí antes me sirvió para poder manejar la herramienta mejor y diseñar mejor, porque si no hubiera aprendido todo lo anterior, de nada me serviría solamente saber de Figma y manejar la herramienta. Así que obviamente una cosa una cosa no reemplaza a la otra. Como les decía, fui a probar Figma porque soy Figma Advocate, y lo que te permite Figma, entre otras cosas, es el trabajo colaborativo en tiempo real, trabajar con guías de estilo, estos UI kits pequeños que se pueden crear, que el diseño guardado automático no se te cierra como el Photoshop, que antiguamente, me acuerdo cuando estaba en la universidad, de repente estábamos haciendo un trabajo, se nos cerraba y perdíamos toda la información. Te permite el prototipado interactivo, que sirve mucho para, por ejemplo, testeo con personas, con usuarios reales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, parte de esta historia con Figma también está anclada que soy parte del team, como les decía, de Friends of Figma Chile, y es un equipo súper, súper bacán. O sea, estamos planeando muchas cosas de esto, de hecho para este año se nos vienen muchos eventos. Ahora último se unió Gatswill, que también es súper profesional, y nada, el equipo es muy bacán y ahí los invito a que nos sigan por las diferentes redes sociales. Consu también participó en una charla para Friends of Figma Chile, así que la divulgo mucho. Y otro superpoder que a mí en lo personal es algo que me gusta mucho y que promuevo también es el motion. Pero el motion no solamente porque sí, sino que tiene que ser relacionado al UX. Puede ayudar a mejorar los flujos de tu prototipo, puede ser una herramienta que te ayude al entendimiento, si es bien usada, obviamente, y no en exceso. Y yo creo que esta es una skill propia de la especialidad de UI. Y sabía que había poca información en español y sabía que había mucho que compartir en ese sentido, y por eso creamos UX UI Motion, que es una comunidad que ya vamos a cumplir un año, no nos dimos ni cuenta cómo pasó. Va a cumplir menos de un año, pero la idea como ya la teníamos hace mucho tiempo planeada y la difundimos ahí con la Cata, que es mi partner en UX UI Motion, y bueno, creamos esta comunidad precisamente para compartir contenido respecto a este tema, que no fuera solo enfocado en hacer embellecer la interfaz, sino que fuera funcional. Que sabíamos que había poco contenido en español, así que empezamos a difundirlo y bueno, nos embarcamos en este proyecto que bueno, no sabemos si tiene techo, no sabemos para dónde va, pero ahí estamos creando contenido y compartiéndolo a todos en general. Como bonus,
extra a todo lo anterior, saber un poco de código, UX, saber de UX, saber de sistema de diseño, saber de accesibilidad, saber manejar una herramienta al menos que te permita diseñar la interfaz y saber de Motion. Como bonus, hay que saber metodologías de trabajo. Esto no lo pongo como un superpoder UI como tal, y lo pongo como bonus porque todos los perfiles debieran saber de metodología de trabajo, saber de Lean UX, saber de Scrum, saber de Sprint Design, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los equipos de trabajo que los conforman muchos tipos de personas y que trabajan en tecnología, se tienen que comunicar de alguna forma y se tienen que organizar. Entonces, tiene que haber una metodología que los sustente a trabajar de alguna forma. Y esas son algunas de las metodologías que existen. Así que metodologías de trabajo, para mí, check. Otro superpoder, que tampoco es propio de la accesibilidad, y también lo pongo como bonus, es manejar en inglés. Para mí es una deuda, y de hecho estoy trabajando en eso, porque toda la información nueva está en inglés, entonces es imposible escaparte del inglés. El código, todo lo que estuvimos hablando de la etiqueta y todo, todas esas cosas están en inglés, tiene terminología en inglés, se usa mucho el diseño, en el diseño de interfaz al menos, se usa mucho el inglés porque todos los botones, todas las cosas, todo se nombra en inglés, así que se usa mucho, así que sirve mucho también. Entonces, resumen, como superpoderes UI, saber de código HTML, CSS, saber de UX y todo su amplio mundo, saber del sistema de diseño, saber de accesibilidad, manejar herramientas de diseño que sean especiales para diseño de interfaz y saber de Motion UX. Como extra, saber de metodología de trabajo y saber un poco de inglés al menos. ¿En qué estoy actualmente? Bueno, actualmente todavía sigo pintando, me siguen gustando y teniendo esos hobbies, pero también me encargo obviamente de crear, pero ya enfocado en lo que trabajo en día a día, de ser diseñador UI. Y actualmente estamos trabajando en el sistema de diseño de París. Estamos tratando de que todas las cosas que creamos sean accesibles, porque también es súper importante que sean funcionales. Estamos creando y alimentando este sistema de diseño constantemente. Trabajamos ahí con un equipo multidisciplinario que se encargan de cada uno de los detalles para poder hacer funcional y que sea el usuario que use estas plataformas las pueda usar de la mejor manera. Y actualmente, bueno, lanzamos la aplicación este año, la lanzamos en 3 meses, que fue un tiempo récord de lanzar la aplicación. Y bueno, la ha ido súper bien en realidad, pero obviamente siempre van a haber cosas que mejorar. Como tips extras, obviamente cuando te involucras en una empresa tienes que saber más del negocio, saber terminología del negocio y saber el tipo de negocio en el que estás trabajando. Eso ayuda mucho también en involucrarte en la empresa donde estás trabajando, etc. Y bueno, como consejo, nunca dejar de aprender. Yo nunca lo he hecho y creo que nunca tampoco lo voy a dejar de hacer porque la disciplina de como UI nos sirve mucho, tiene mucho donde uno puede seguir aprendiendo. Así que eso les puedo dejar como consejo final y nada, eso. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Seba. Súper buena tu presentación. Qué interesante ver el camino que tú seguiste. No sé en realidad cuánto tiempo te demoraste en todo esto, pero suena que has hecho bastante y quizás no en tanto tiempo. Eso es súper inspirador para todos nosotros, especialmente los que están recién saliendo, ir probando, ir viendo de cierta manera qué cosas te van interesando para formar tu camino y finalmente ahora ver el resultado de lo que tienes hasta el momento, porque también tienes muchas cosas que vas a seguir en tu journey de vida. Súper interesante y motivador y un ejemplo a seguir. Así que muchas gracias por la presentación. Gracias. También complementar que bueno, siempre la UTEM fue mi base de diseñador y eso nunca se perdió, o sea, lo que uno aprende nunca se deja de aprender. Y lo otro,
que quizás fue largo el camino, pero ahora se está enseñando en la misma UTEM, se está enseñando de UX y el camino puede ser mucho más corto, y eso se agradece mucho y por eso también las felicito a ustedes, Pame, a ustedes, Karina, que se están encargando de enseñar esta disciplina mucho antes de lo que yo tuve la oportunidad de hacerlo. Así que, nada, eso también es importante recalcar. ¿Estás silenciada, Cari? Ay, sí. Gracias, Seba, por tus comentarios, bueno, no solo el Seba ha participado de esta instancia hoy, también ha participado en algunas clases donde ha estado invitado enseñando Figma y ha sido súper motivador para los chiquillos tener a un profesional que está así muy, muy actualizado en todos los conocimientos, les ha traído las herramientas que están usándose actualmente, entonces ha sido súper bueno para yo poder compartir contigo. Además, voy a dar un pequeño anuncio. Dentro de las iniciativas de este tercer encuentro, tenemos también un workshop que va a ser abierto y gratuito, donde el SEBA nos va a apoyar con un taller sobre diseño y prototipado UI. Este va a ser el 4 de noviembre y yo creo que terminando el encuentro vamos a empezar las inscripciones y vamos a hacer la comunicación más oficial. Así que en ese sentido, porque por ahí hubo unos comentarios sobre Figma, alguien tiene dudas con auto layout y cosas de ese estilo que a todos nos ha pasado, que no es fácil. El SEBA va a estar ahí preparando un workshop para las personas que quieran seguir profundizando sobre Figma aquí en la universidad. ¿Tenemos una pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Jaime Castillo. ¿Qué aspectos consideras clave a la hora de realizar un design system? Por ejemplo, decantarse por, atomicémoslo, design por sobre otros, decantarse por atomic design por sobre otros, eso vuelvo a repetirlo. Dale. Sí, no, sí, igual se entiende la pregunta. Como les decía, yo les mostré Atomic Design, pero hay otros tipos de construcción del sistema de diseño. Está Biological Design también. Pero más allá de la metodología, que es súper importante, es importante que entren en un acuerdo con el equipo que va a formar este sistema de diseño para poder con ellos tomar la decisión de cuál es el adecuado. Porque puede que para un negocio sea ideal Atomic Design, pero para a otro negocio quizás no sea tan ideal. Entonces, lo importante ahí como equipo, decidan ustedes cómo quieren también mostrarlo, si lo quieren llevar a código todo el sistema de diseño, si van a formar, por ejemplo, un equipo especialista en este sistema de diseño, paralelo a todos los que están diseñando, por ejemplo, los productos. He visto que en algunas empresas, por ejemplo, hay equipos especialistas en formar el sistema de diseño y se dedican solo a eso, a alimentarlo, a después codearlo, y eso va alimentando a todos los demás equipos. Entonces, más allá de la metodología, que la recomiendo Atomic Design, yo la uso, es importante que ustedes como equipo decidan cuál quieren ocupar y cómo lo van a presentar, cómo lo van a organizar, que hagan un card sorting, por ejemplo, del sistema de diseño, si quieren, para definir cuáles van a ser los átomos, cuáles van a ser las moléculas, aunque está súper dirigido, pero lo importante es que ustedes mismos lo decidan, cómo lo quieren organizar, cómo lo quieren presentar. Bien, gracias, Seba. No vemos más preguntas, pero de todas maneras... justo apareció una ahora. ¿Cuál es tu proceso del proceso de QA visual cuando los devs entregan lo avanzado? ¿Envían video o solo basta con el handoff? No basta solo con el handoff, y no basta tampoco con un video. Por ejemplo, en la aplicación, lo que hacemos es descargar las aplicaciones. Una APK, por ejemplo, se usa para Android y TestFlight se usa para iOS. Diseñamos en dos tecnologías paralelas, una para Apple y otra para Android.
y tenemos 2 teléfonos donde vamos revisando todas las cosas que se van haciendo. Se van lanzando actualizaciones, por ejemplo, de una aplicación, y después se usa. Nos dedicamos un tiempo exclusivo en usar esa funcionalidad, en ver que no tenga errores, en ver que el QA visual también sea tal cual lo pensamos. A veces los teléfonos tienen diferentes resoluciones y pueden que se rompan en algunas cosas en resoluciones más pequeñas o más grandes. Pero no basta con un video, ni tampoco basta solamente con yo entregarlo y después desentenderme. Actualmente lo hacemos, y lo hacemos no solamente con las aplicaciones, también con el diseño web, y ahí nos ayudamos entre todos también a poder hacer este testeo. A veces soy un UI dentro del equipo, y como UI se me pueden pasar algunas cosas, así que también puede otras personas ayudar a testear y ver que todo funcione bien y que esté ok en cuanto a lo visual también. Gracias, Eva. La última pregunta que tenemos, cuando armas el sistema de diseño o los elementos de la app, ¿cómo lo haces con las validaciones de Apple en cuanto a diseño? ¿O no tiene grandes problemas en cuanto a requerimientos visuales? En cuanto a Apple, bueno, hay diferencias. Por ejemplo, ahora también que yo estoy diseñando para Android y para iOS, hay muchas diferencias entre Android y iOS. Y eso se hace mirando el sistema de diseño de Apple. Human Interface es el que está especializado en Apple, entonces uno puede ir revisando ahí cómo es la documentación de Apple, y va diseñando en base a lo que está ahí. Y otro también, por ejemplo, yo soy usuario de Android, pero tengo una iOS también, porque estoy obligado también a ver cómo funcionan las cosas en Apple. Afortunadamente también mi pareja tiene Apple, entonces también a veces le puedo robar el celu, ver cómo funcionan las cosas, porque al momento de diseñar tienes que hacerlo de esa forma. Entonces yo sé que, por ejemplo, un modal se levanta de una forma en Android, pero en iOS se levanta de otra forma diferente, entonces yo tengo que saber tener en consideración esas diferencias para al momento de diseñar, tenerlo en cuenta. Gracias, Eva. La última pregunta, y con esta cerramos. ¿Cómo se realizan los docs de diseño al equipo de desarrollo? Los docs. Dice docs, quizás, Cintia, si nos puedes contar un poquito más de tu pregunta. Documentos. Los documentos del equipo de desarrollo. Ay, bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, bueno, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, ya la parte de diseño, bueno, se diseña y cómo se manda esos diseños al equipo de desarrollo? Dale, perfecto. Bueno, antiguamente cuando no existía Figma, lo que hacíamos es diseñar las pantallas, llevar este diseño a un prototipo funcional, y entregamos las pantallas y entregamos el prototipo funcional más todos los access que se pueden descargar de este prototipo. Actualmente Figma te permite entregar las pantallas y entregar el prototipo funcional en el mismo Figma con otro link diferente, y también dejar ahí disponible todos los assets que se pueden descargar. Pero en paralelo, y como metodología de trabajo también del equipo, se hacen tickets, que son estas historias de usuario, donde se deja detallado qué es lo que tiene que ocurrir en esa pantalla, qué tiene que pasar, qué es lo que no tiene que pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Que es como el detalle de qué pasa en ese lugar. Y ahí también se deja también el link de Figma, donde se puede revisar el diseño, donde se pueden también entrar al Figma y revisar cuáles son los espaciados, por ejemplo. Figma lo que tiene bueno también es que permite entrar a los desarrolladores a ver el diseño, y que ellos revisen, por ejemplo, qué distancia hay entre el botón y la tipografía, qué distancia hay entre el botón y el término de la pantalla, qué colores tienen los botones, qué colores se usan en cada uno de los elementos de la pantalla. Y otro complementario que también es importante es hacer este UI Kit. Hacer este UI Kit y también pasárselo a los desarrolladores, que sepan que hay un estilo de botón, que tiene todo su estado, obviamente, pero que no existen múltiples botones de diferentes tamaños, sino que hay un estilo de botón que tiene todos sus estados,
que hay un estilo de input, que tienen todo su estado. Entonces en el UIKit ellos pueden evidenciar mucho mejor eso, como que el UIKit, las pantallas, el prototipo funcional de cómo funciona ese flujo en particular, y documentado, por ejemplo, en el ticket o en la historia de usuario de qué pasa en esa pantalla para que ellos no tengan ninguna duda, aunque siempre hay dudas que se resuelven generalmente en sesiones de refinamiento, por ejemplo, donde nos juntamos con el equipo de desarrollo y les decimos, miren, este es el diseño, va a pasar esto, si hay un error pasa esto, también tener en cuenta los estados de error. Hay criterios de accesibilidad en esta pantalla que tienen que ir, por ejemplo, este botón, como decía Consu, tiene que tener la etiqueta botón, etcétera. Y si hay duda en esa sesión, bueno, se resuelven en esa sesión, se dejan corregidas las pantallas si es que hay alguna duda, o anotado las cosas, y se entrega, todo ese se entrega a desarrollo. Ya si hay duda ahí, bueno, se vuelve a conversar. En realidad, tener la puerta abierta con el equipo de desarrollo es siempre lo mejor, porque la idea es que no existan ningún tipo de duda, y si hay dudas, se resuelven. Gracias, Seba. Al parecer no hay más preguntas, así que damos las gracias a todos los que participaron en el chat y dejaron sus preguntas. Ahí Cintia dio las gracias, así que súper bien. Gracias Eso. Gracias, Seba. a ustedes. Bueno, entonces comenzamos a cerrar esta primera jornada. Invitarlos a la sesión de mañana, donde nos va a acompañar Darinka Buendía, donde va a hablar de UX Research. Ella también tiene harta experiencia, nos va a acompañar desde México. Y también va a estar Miguel Rebolledo, que él trabaja actualmente como UX Lead en BCI. Y también va a hablar harto sobre su experiencia, sobre todo en diseño de producto. Los dejamos invitados para mañana y para el 4 de noviembre para el workshop que va a hacer Seba. Así que eso. Gracias Ruth, gracias Consuelo, gracias Pame, gracias Seba, a la profe Ale Poblete, que siempre está aquí participando, a estudiantes, docentes, titulados y todos los profesionales que están aquí presentes el día de hoy. Y nos vemos mañana. Vamos a estar, nos preguntan dónde se van a registrar en el workshop. Vamos a estar enviándoles a sus correos electrónicos un correo donde aparezca el enlace para inscribirse. Así que todos los que participaron estaremos enviándoselo. Solamente nos faltaban... Para que estén atentos a nuestras redes. Sí, nuestras redes sociales o los correos electrónicos que podríamos haberle estado enviando. Así que no se preocupen. Muchas gracias a todos. Chao.